Continuando con lo que es el desarrollo de la temática, recordamos con respecto a los temas de conocimientos pedagógicos de la especialidad que puntualmente se da tanto en inicial, primaria y secundaria. Recordamos que hay que conocer las teorías y cómo lo aplicamos en un contexto pedagógico, de tal forma que estipula las situaciones que embarca justamente repasar lo que es la teoría del constructivismo, repasar la teoría del socioconstructivismo, donde el Ministerio de Educación en este temario enfatiza. Pues bien, vamos a desarrollar tres aspectos fundamentales del temario. Uno, que tiene que ver con el enfoque constructivista. Mencionaremos específicamente a Piaget y su propuesta pedagógica del desarrollo cognitivo, que también nos da pie a enfatizar otra parte del temario, que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioafectivo y el desarrollo moral. Luego, en un segundo aspecto, vamos a ver otro tema importantísimo, lo que es la convivencia democrática, partiendo de lo que es el clima de aula, y luego vamos a ver los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos va a permitir justamente abordar aspectos que tienen que ver con la problematización, lo que está indicando el temario referente al conflicto cognitivo o disonancia cognitiva, la motivación, la recuperación de los saberes previos, recordando los principios psicopedagógicos. De tal forma que también estaremos abordando el aspecto de evaluación, la metacognición, ¿no? Entonces son tres aspectos puntuales dentro del temario que vamos a desarrollar. Vamos a partir de una casuística. Esta casuística tiene que ver justamente con el siguiente caso. José, profesor de quinto de secundaria, plantea un reto a sus estudiantes. Les solicita que en grupos elaboren sin salir del aula un mapa esquemático de la comunidad en 15 minutos. Se pregunta, ¿qué característica del pensamiento formal permitirá a los estudiantes realizar la tarea? Para responder a esta pregunta casuística, tengo que recordar justamente lo que plantea Piaget, es decir, básicamente en función de las etapas, ¿sí? Muy bien, entonces, para Piaget, las etapas del desarrollo del pensamiento, el desarrollo cognitivo, implica justamente 4 etapas, partiendo de la etapa motora sensorial, ¿cierto? Esta etapa motora sensorial, ¿de qué edad a qué edad va? De 0 a 2 años de edad. Luego tenemos una segunda etapa, que es la etapa preoperacional, ¿cierto? Esta etapa va desde los 2 a 7 años de edad. Piaget también menciona una tercera etapa, que es justamente la de las operaciones concretas, ¿sí? Y que esta va de 7 a 12 años de edad. Y por último, la cuarta etapa, la etapa formal operacional, que va desde los 12 años a más, aunque algunos autores no especifican hasta los 15 años de edad, ¿no? Pero es importantísimo esta etapa. Bien, entonces tenemos aquí las 4 etapas del desarrollo cognitivo que para Piaget están enmarcadas: motora sensorial, preoperacional, concreta operacional y formal operacional. Pues bien, entonces debemos saber, dentro del proceso educativo, dentro del nivel educativo, ¿sí?, qué etapa corresponde a inicial, a primaria y a secundaria.
Recuerden también que dentro del temario debemos conocer cuáles son las características de nuestros estudiantes. Y esto implica, indudablemente, revisar documentos del Ministerio de Educación, pero también las teorías, como la que estamos desarrollando. Ahora, hasta aquí podríamos decir en qué nos puede contribuir para responder a esta pregunta casuística. Relativamente, pero no nos ayuda a responder a la pregunta: ¿qué característica del pensamiento formal permitirá a los estudiantes realizar la tarea? Entonces, es indudable que la característica del pensamiento formal operacional, que corresponde a la cuarta etapa, de 12 a 15 años o a más edad, es la que tenemos que reconocer, repasar para poder responder a esta pregunta. Se tratan de estudiantes de quinto año de secundaria. Pues bien, entonces consideramos que el aspecto de motora sensorial, que hemos dicho que va de la edad de 0 a 2 años, establece justamente esta característica, ¿no? Hay un control motor y aprendizaje acerca de los objetos físicos. Es por eso que es importantísimo que tanto los padres como las maestras desarrollen un conjunto de estrategias para poder desarrollar en esta etapa, que es fundamental justamente el aspecto psicológico en cuanto se refiere a que haya actividades, acciones que permitan justamente el cumplimiento de lo mismo. De tal manera que es importantísimo, por ejemplo, aquí, que el niño pueda visualizar, ¿no?, los objetos a través de poder seguir con la vista, ¿cierto?, el movimiento de los objetos, que indudablemente estimula a que haya esa situación de control. La otra etapa tiene que ver justamente con la etapa preoperacional. ¿Y cuáles son las características de esta etapa preoperacional? Viene a ser indudablemente el aspecto del desarrollo de las habilidades verbales. Por eso es que se solicita, se pide a que en educación el maestro, los docentes, desarrollen un conjunto, pues, de estrategias metodológicas que permitan que en esta edad se desenvuelva el niño, y eso hay que darle espacio para que se pueda desenvolver, como por ejemplo un conjunto de estrategias como las adivinanzas, las trabalenguas, la narración de cuentos, de fábulas, todos los espacios que permitan desarrollar habilidades comunicativas, habilidades verbales. Es decir, el niño a esta edad tiene que ir incrementando su vocabulario, su bagaje de expresión, de tal forma que le permita justamente, ¿para qué? Para poder desenvolverse adecuadamente y pertinentemente. La etapa de completa operacional, que va de 7 a 12 años, tiene la siguiente característica. Se inicia, hay un asentamiento de los aspectos del desarrollo lógico del razonamiento. Ya el niño de esa edad, de 7 a 12 años, como dice el dicho así, ya fácilmente no se la cree. Necesita fundamento, necesita base en cuanto se refiere a la entrega de la información. Entonces viene la pregunta: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cierto? Y ese espacio es la que el docente, los padres de familia, tienen que aperturar y tienen que dar indudablemente, ¿no?, todas las condiciones para que el niño pueda desarrollarse. Asentamiento lógico y del razonamiento. La cuarta etapa, formal operacional, que va de 12 a 15 años y ya a más, implica el desarrollo de habilidades sistemáticas y concretas abstractas.
esta etapa caracterizado entonces para generalmente estudiantes de niveles secundarios. Entonces podemos ver entonces esa secuencia, esa relación de las etapas pertinentes. De tal manera que ahora sí estamos en condiciones de poder responder a la pregunta: ¿qué característica del pensamiento formal permitirá a los estudiantes realizar la tarea? Recuerden que José no ha planteado ese reto a sus estudiantes, y es importantísimo plantearle retos. Cuando veamos en el capítulo del conflicto cognitivo, eso es importantísimo, plantear retos, problematizar. Le solicita entonces que en grupo se elabore, sin salir del aula, un mapa esquemático de la comunidad en 15 minutos. Es decir, los estudiantes van a trabajar en el aula. No hay videos, no hay imágenes, no hay afiches. Entonces, su saber previo, su experiencia de haber visualizado el entorno de su comunidad, el esquema de su comunidad, ¿no? Esa es la tarea que ellos tienen que realizarlo a través de un mapa esquemático. Entonces, se nos pregunta, ¿qué característica del pensamiento formal permitirá a los estudiantes realizar la tarea? Relacionamos con las etapas de desarrollo cognitivo de Jean Piaget. La propuesta formal operacional implica que hay desarrollos sistemáticos, conceptos abstractos, ¿no? Por lo tanto, alternativa A, puede llegar a conclusiones a partir de hipótesis. B, no necesita observación directa para describir un hecho. C, no necesita manipular objetos concretos. Y D, puede realizar inferencias a partir de un texto. ¿Qué dice usted, colega? Bien, efectivamente, la respuesta es la letra B, ¿no? No necesita observación directa para describir un hecho. Característica del pensamiento formal operacional es abstracto, ¿cierto? Muy bien, entonces, ese es el fundamento de la respuesta a esta casuística, de tal manera que ve la relación que existe entre tener los conocimientos previos de manejar las teorías para poder, en una situación de contexto del trabajo pedagógico, del trabajo educativo, responder a ello. Vamos a recordar entonces la teoría de Piaget, fundamentalmente con respecto al constructivismo. Concretamente Piaget nos dice, ¿no? El constructivismo es una corriente pedagógica. Como corriente pedagógica se encuentra basada en la teoría del conocimiento. ¿En qué consiste la teoría del conocimiento? En entregar herramientas que generan andamiajes. ¿Qué son andamiajes? Indudablemente, ¿no? Viene a ser, si quisiéramos relacionarlo con el aspecto de soporte, de apoyo, de ayuda, de puente al respecto, podríamos considerarlo de esta forma, ¿no? Generar andamiajes que permitan justamente que se dé el desarrollo cognitivo. El docente, el estudiante, ¿cierto? Implica justamente que el docente pueda servir pues de apoyo, tenga que servir, ¿no?, de aspecto de soporte para poder desarrollar en los estudiantes, los estudiantes puedan construir su conocimiento. Entonces, la propuesta de Piaget es que los estudiantes, los alumnos, las personas, construimos nuestros conocimientos en base justamente a situaciones que sean significativas, situaciones que nos permitan indudablemente tener que desarrollar competencias.
Muy bien. Con respecto a este acápite, ¿cómo lo podríamos relacionar también con los principios psicopedagógicos y los principios educativos de la educación peruana que señala, ¿no?, el temario? Indudablemente, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí los principios educativos, estos principios educativos señalados por la Ley General de Educación, LG, Ley General de Educación, son 8, ¿cierto? Decíamos el principio de la ética, el principio de la equidad, el principio de la inclusión, el principio de la interculturalidad, el principio de la innovación y creatividad, el principio de la democracia, el principio de conciencia ambiental, y el principio de calidad. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, los principios que señala justamente la Ley General de Educación en el artículo 8. Entonces, dada esa conciencia, son 8 principios de la educación y se encuentran en el artículo 8 de la Ley General de Educación. De tal manera que, siendo actualizados también, estos principios, a estos 8 principios, se han agregado 2 principios más. El principio de lo que es la igualdad de género, y el principio de desarrollo sostenible. Entonces, en total, estamos hablando de 10 principios, pero en función, estos 2 principios, de acuerdo a la resolución ministerial número 281-2016-MINEDU, que es la norma que aprueba el currículo nacional. El currículo nacional, para ser aplicado este 2017 en las instituciones educativas polidocentes completas de educación primaria. Entonces, esos 8 principios de la educación peruana, más 2 principios que está agregando el currículo nacional a trabajarse en el presente año 2017 en las instituciones educativas polidocentes completas, requiere cómo lo relacionamos, cómo lo aplicamos. Cuando, por ejemplo, decimos, ¿no?, la creatividad y la innovación, cuando hablamos, por ejemplo, de la caridad, relacionarla en la aplicación de las teorías. ¿Por qué? Porque me permite también tener en cuenta los principios psicopedagógicos. ¿Cuáles son y cuándo están los principios psicopedagógicos? Estos principios psicopedagógicos son 6 principios psicopedagógicos.
el principio de la construcción de los aprendizajes, el principio de la significatividad de los aprendizajes, el principio de la evaluación de los aprendizajes, el principio de la organización de los aprendizajes, el principio de la integralidad de los aprendizajes y el principio de la necesidad de la comunicación y acompañamiento de los aprendizajes. 6 principios, colegas, que nos permite justamente llevarnos a la reflexión, donde se encuentran sustentados estos principios psicopedagógicos. Toda vez que los principios educativos se encuentran sustentados en la Ley General de Educación, que es, valga el recuerdo, establecido a través de la Ley General número 28044. Y la pregunta es, ¿dónde se encuentran sustentados los principios psicopedagógicos? Que ya hemos mencionado que son 6. Los principios psicopedagógicos se encuentran sustentados en el diseño curricular nacional, en el DCN, el diseño curricular nacional, el DCN. Sí, exactamente, aprobada por la resolución ministerial número 440. Resolución ministerial número 440-2008-Minero. Es importante tener en cuenta estos aspectos porque en la bibliografía recomendada por el Ministerio de Educación establece como bibliografía el diseño curricular nacional. El diseño curricular nacional, llamado también conocido como DCN, aprobado por la RM 440-2008-Minero. Y también como bibliografía a ser consultada la resolución ministerial número 199-2015-Minero, que es la modificatoria de la resolución ministerial 440. Modifica parcialmente el diseño curricular nacional. Es importante, colegas, tener en cuenta ello, porque usted no solo se está preparando para aprobar la primera etapa, es decir, el examen nacional, la prueba nacional, sino también para la segunda etapa. Y la segunda etapa, usted tendrá que desarrollar una sesión de aprendizaje, porque implica pues la observación en aula ante una comisión de evaluación integrada por el director, el subdirector y un padre de familia. Esta segunda etapa entonces implica la observación en aula, o sea, la sesión de aprendizaje, implica una entrevista personal y implica la trayectoria profesional. Entonces, en la entrevista personal, algún miembro de la comisión le puede preguntar: profesor, profesora, ¿en base a qué documento usted ha elaborado su sesión de aprendizaje? ¿En base a qué documento usted ha desarrollado su sesión de aprendizaje? Porque tengo entendido que ahora ya tenemos un currículo nacional aprobado por la 281 y usted es de la especialidad del nivel inicial.
o de la especialidad del nivel secundario. Y entonces es atinado que la bibliografía recomendada por el Ministerio de Educación sea el diseño curricular nacional aprobado por la 440 y modificada por la 199. Aquí, en la RM 440, que es el diseño curricular, digamos, original, no base, contiene, entre otros aspectos, los principios de la educación peruana, la finalidad, los objetivos, los principios psicopedagógicos, contiene los temas transversales, los ejes curriculares, contiene lineamientos para la tutoría, la evaluación, la programación. De tal forma que también encontramos en la 440 las características de los estudiantes, inicial, primaria y secundaria. Y es ahí donde yo les decía de que tienen ustedes como fundamento que repasar el diseño curricular nacional aprobado por la 440 para poder comprender, entender las características de los estudiantes de inicial, primaria y secundaria. De tal forma que en la 199 básicamente está lo que está compuesto por un conjunto de competencias, de capacidades y también a través de las áreas curriculares, donde también se mencionan los indicadores, pero indicadores de desempeño. La 440 se refiere a competencias, capacidades e indicadores. La RM 199 habla de competencias, capacidades e indicadores de desempeño. Y ahora el Currículo Nacional 2017 habla de competencias, capacidades y desempeños. Es importante, colegas, tener en cuenta estas situaciones justamente, primero como conocimiento pedagógico, como cultura magisterial, profesional, y segundo también para asegurar pues, nuestro nombramiento, ¿no?, en la segunda fase, en la entrevista personal y en la sesión de aprendizaje. En conclusión, colegas, entonces podemos decir que los principios psicopedagógicos se encuentran sustentados en el diseño curricular nacional DCN aprobado por la resolución ministerial número 440-2008-MINEM. ¿Qué relación guarda los 6 principios psicopedagógicos con las teorías, con los enfoques de las teorías de aprendizaje, las teorías modernas? Cuando mencionamos el principio psicopedagógico de construcción, ¿cierto? El principio psicopedagógico que tiene que ver con la organización de los aprendizajes, con la que tiene que ver la construcción de los aprendizajes, tiene relación con la propuesta de Piaget, el principio de construcción de los aprendizajes, porque Piaget establece que las personas construyen sus propios aprendizajes, sus propios conocimientos. Nadie aprende por nada. Todos aprendemos, ¿no?, lógicamente en función del desarrollo cognitivo. El principio de la significatividad de los aprendizajes, David Ausubel, cuando nos plantea la significatividad de los aprendizajes. Y así, colegas, entonces es importante tener en cuenta las teorías. En este caso hemos hecho un alcance de la teoría constructivista,
de Jean Piaget, y también en función de la teoría piagetana, que nos habla sobre el desarrollo cognitivo de las personas. De tal manera que nos ha permitido responder a una casuística. Y hemos recordado, para relacionarlo y darle importancia a lo que estamos desarrollando, los principios de la educación peruana que se encuentran como temario, ¿cierto? Y nos ha permitido también recordar los principios psicopedagógicos sustentados en el diseño curricular nacional.